Entonces, darle la bienvenida a todos ustedes. Vamos a trabajar con el objetivo que tiene que ver con la unidad número 2. A partir de esta semana damos inicio entonces a la nueva unidad sobre la formación de la sociedad colonial en Chile y en América. ¿Ya? Y el objetivo de la clase de hoy corresponde al siguiente: tratar de explicar el concepto del mestizaje. Vamos a trabajar específicamente ese concepto. Yo creo que más de alguno de ustedes lo habrá escuchado años atrás, lo hemos visto ya en quinto, por ejemplo, pero han pasado 4 años y lo ideal es que volvamos a recordar este concepto, el mestizaje, tomando algunos rasgos presentes de la sociedad colonial y establecer, obviamente, elementos de continuidad y cambio respecto de los periodos históricos anteriores y también los del presente, o sea, los que vinieron después de la etapa que estamos viendo. Nosotros estamos trabajando en la primera unidad, vimos sobre cómo Europa pasó de la época medieval a la época moderna. Eso fue lo último que vimos, ¿ya? Y recordar eso principalmente. Pero a partir de ahora vamos a enfocarnos principalmente en la situación de América después del descubrimiento del continente americano, justo en este proceso de cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Bien, vamos a esperar que se vayan conectando. Hoy día parece que tenemos harta gente que se ha ido uniendo. Muy bien. Darle los saludos correspondientes ahí a Daniel Sepúlveda, a Byron Moyano, a Miguel Manríquez, Leonardo Ose, a Kismo Quintriqueo, a Rodrigo Collipala, a la Fernanda Enríquez, a Keren Bejar, a Matías Torres, que se unieron. Ahí también se conectó Marco Villanueva. Bienvenido también, Marcos. Y lo ideal entonces es que tengan este contenido guardado en su cuaderno. Entonces, para dar avances, vamos a trabajar con ese título, Mestizaje durante la colonia. Eso es lo que ustedes tienen que anotar entonces en su cuaderno, ¿ya? Mestizaje durante la colonia. Ahí tenemos el objetivo y el título del día de hoy va a ser específicamente el mestizaje. Bienvenido a Benjamín Cisterna a la clase del día de hoy. Ya, yo le estaba preguntando a sus compañeros cómo estuvo el fin de semana. Se supone que tuvieron un día más de descanso de las clases, ya que el día viernes, por ser el día donde hicimos un cambio de actividades para celebrar el Día del Alumno de la semana anterior, no tenían clases que participar. ¿Ya? Así que me imagino que algunos, como decía ahí Miguel, tenían muchas tareas, muchos trabajos, y lo ideal es que vayan avanzando en todos sus guías. Recuerden que tienen todo el mes de mayo para trabajar las guías que se entregaron hace 2 semanas atrás. Ya no es como otras guías que eran cada 2 semanas y teníamos un montón de material que se nos iba acumulando. En el caso mío, recuerden también ir avanzando en la guía de tecnología, de que tienen una actividad con nota, y la guía de historia traten de completarla en las páginas que se le indican en el texto para que así lo puedan entonces completar sin ninguna dificultad. Si lo comparan con la guía anterior, la número 1, es mucho más fácil, es mucho más cortita. Y ya en 2 semanas más vamos a estar empezando a entregar la siguiente guía para el mes de junio. Y en el caso mío, yo en esa guía también les voy a incorporar ahí varias pautas de evaluación. Entre esas pautas de evaluación van a ir, por ejemplo, el desarrollo de las guías. Ustedes tienen que guardarlo siempre en su carpeta. Traten de mantener las carpetas de tecnología con todas las guías de tecnología en ese material solo. Lo mismo que la carpeta de historia, guárdenlos solamente ahí, que no estén guías de lenguaje, de matemáticas, porque yo voy a pedir de vuelta ese material en el colegio. Algunos a lo mejor no van a estar en el colegio, pero lo podrán hacer en formato digital y me tendrían que enviar las guías ya sea en Word o en PDF escaneado y mandarlo a mi correo electrónico. Ojo, escaneado, no sacarle fotos con el teléfono, ya tiene que ser así. Y la otra opción es obviamente mandarlo a la escuela, pero como verán ustedes, la guía no tiene ninguna nota, no tiene puntaje. Sin embargo, yo les voy a agregar a ustedes la pauta donde voy a explicitar qué guías voy a evaluar, qué es lo que tiene que tener. En este caso tiene que estar completa, con sus datos personales como corresponde. Hay una sección que dice nombres y otra que dice apellidos, nada más. Tiene que estar ordenado, limpio, no tiene que estar arrugado, manchado, ¿ya? Tiene que estar, ojalá, ordenados por la primera guía que se entregó a principio de año, aunque eran de repaso, con las que se van a ir entregando a final de este semestre. Y ahí tendríamos una nota. Aparte de eso, va a venir un trabajo de investigación, una prueba a finales de junio que reúne prácticamente los contenidos trabajados en la primera unidad y en la segunda unidad durante el primer semestre.
y un trabajo de investigación. Eso serían prácticamente para que vayan teniendo claro cuáles son las notas que van a ver en historia. Como todavía no hemos podido volver a clase, no puedo decirle ya mañana vamos a tener una prueba si no ha salido de cuarentena no es imperial. Pero sí va a haber una más adelante, así que hay que estar atento. Y ojalá participar de las clases que estamos teniendo todos los días lunes en historia. Y si no puede, revise a través de YouTube las clases que hemos hecho en semanas anteriores. ¿Ya? Como siempre, esta clase va a estar guardada, así que deberían darle entonces una revisión más tarde. Lo más probable es que mañana lo suba, porque hoy día voy a estar muy ocupado en la tarde, así que no voy a poder subirlo a tiempo, ¿ya? Pero va a estar. Ya chicos, después de esas instrucciones, después de esos saludos, también vamos a ir a registrar a la Anaís. Bienvenida Anaís. Pasamos entonces a ver nuestra clase del día de hoy. ¿Anotaron el título? ¿Mestizaje durante la colonia? No, ¿Todavía no? Ya, tiene que hacerlo. Recuerde que tiene que anotarlo en su cuaderno. Mestizaje durante la colonia. Pregunta, ¿qué es el mestizaje? ¿Han escuchado esa palabra, cierto? sí, ¿Ya? Así, sin ver todavía la descripción que está al ladito. ¿Qué sería para usted el mestizaje? ¿O qué se acuerdan de esa palabra? Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. ¿Qué era para ustedes el mestizaje? como un tipo de colonización. ¿Ya? Ser Colonización. mestizo. Mestizo. ¿Pero qué es un mestizo? El mestizaje es un proceso. ¿Ya? Eh, ¿Pero de qué? ¿Qué pasa en el mestizaje? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una palabra que se... distintos tipos de raza. Ya, muy bien. Ser de distintas razas. La unión, muy bien. La unión de distintas razas. Perfecto. Por lo tanto, en este sentido, ustedes tienen bastante claro lo que es el mestizaje. ¿No? Entonces, partiendo de ese concepto, alguien me dijo ahí lo que es colonización, sí podría tener una relación dependiendo del punto de vista histórico, porque el mestizaje siempre se ha dado en la especie humana, ¿ya? Pero históricamente nosotros hablamos del proceso de mestizaje cuando se juntó específicamente el mundo europeo con el mundo americano. Y después más adelante se incorporará el elemento africano, ¿ya? Que no solamente llegaron aquí los blancos, también llegaron los negros, que provenían del continente de África, que fueron obviamente traídos como esclavos. Entonces, a partir de esta pregunta, ¿qué es el mestizaje? Ustedes tendrán que anotar esto en su cuaderno, ¿ya? Para tenerlo bien definido. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural, no solamente las razas se unen, también se juntan las culturas. Pero en la clase del día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en la parte biológica, ¿ya? El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos, ¿ya? Se utiliza con frecuencia a este término para describir el proceso histórico sucedido en América que la llevó a su estado racial y cultural actual. ¿Ven? Entonces, como yo le había mencionado, tenemos dos elementos súper claros. La pregunta era, ¿qué es el mestizaje? Lo tienen que escribir en su cuaderno, recuerden que el título estaba arriba. Y la definición sería que, primero que nada, el mestizaje es el encuentro, lo vamos a subrayar. Ya voy a aplicar aquí el destacador, lo vamos a escribir, destacar de color celeste, porque el fondo es amarillo y destacarlo con amarillo no tendría ningún sentido. El mestizaje es el encuentro, ojo, biológico y cultural. ¿Ya? Mestizaje entonces es el encuentro biológico y cultural. ¿De quiénes? De etnias diferentes. ¿Qué hacen estas etnias? Se mezclan, ¿ya? Y generan obviamente nuevas etnias y nuevos genotipos. ¿Han escuchado esa palabra genotipos? No. ¿No? Pero alguna palabra que la tengan como relacionada con la palabra genotipo. ¿Hay alguna palabra que a ustedes les suene que se parezca? Biología. Ya, con la biología, muy bien. Los genotipos, ¿con qué lo podríamos relacionar? Con algo que se estudia en biología.
Algo que está presente en cada célula de nosotros. Genética. La genética, muy bien. Hoy día está de moda la famosa ingeniería genética. Hoy día está también de moda la bioingeniería, los genes, ¿cierto? Eh, y el genotipo, obviamente, es darle una diferencia a cada tipo de gen que existe en las personas. Porque nosotros somos todos distintos biológicamente, no somos iguales, tenemos rasgos que nos van identificando, diferenciando unos de otros. Podemos parecernos a alguna persona, pero no vamos a ser 100% iguales. ¿Ya? Incluso hasta los gemelos, que podrían ser, por así decirlo, clones idénticos, van a tener alguna pequeña diferencia. ¿Ya? Muy pequeñita, tendría que ser ya buscada prácticamente con lupa, por así decirlo, porque son los mismos genes, pero ya desde el punto de vista psicológico no van a sentir lo mismo, van a vivir experiencias diferentes, pero biológicamente se podría decir que son clones, ¿ya? Son clones iguales, genéticamente idénticos. En este caso, los genotipos va a ser una nueva forma que va a diferenciar a la población que va a surgir de este encuentro biológico-cultural. Como les había comentado, se utiliza frecuentemente este término para un proceso histórico, ¿ya? Que sucedió en nuestro continente, en América, y que lo llevó a su estado racial y cultural actual. Esto quiere decir que la unión entre los españoles, los indígenas de América y también los africanos que fueron traídos al continente como esclavos, van a ser prácticamente una nueva cultura, una nueva raza que no es ni africana, ni es 100% europea, ni tampoco 100% indígena, sino que ahora va a tener el nombre de cultura americana, en donde estas tres culturas madres, por así decirlo, estos tres grupos biológicos, van a formar la actual condición racial de los americanos. Especialmente en nuestro país. Nuestro país se caracteriza por ser un país de origen mestizo, ¿ya? Y vamos a ir viendo que no solamente existe la palabra mestizo, sino que existen otros conceptos también relacionados con este proceso. ¿Anotaron esto en su cuaderno? Estoy anotando, profe. Ya. Recuerden que también le pueden sacar pantallazo. Así que no es necesario que estén ahí todo el rato anotando, traten de ir ahorrándose ciertos procesos. Si ustedes están en un teléfono, en una tablet o incluso en un computador, lo van a poder copiar fácilmente. En el caso del computador hay un botoncito que dice imprimir pantalla. Generalmente está cerca del F12. ¿Saben cuál es la tecla F12, cierto? Esas que están en la parte superior del teclado, ¿cierto? Ya, en ese teclado Sí. ustedes van a encontrar ahí un botoncito que dice específicamente imprimir pantalla. Y cuando impriman la pantalla, ustedes van a poder entonces guardar esa imagen copiada en algún documento como Word, ¿ya? Pero tienen que tener ojo, cada vez que usted apriete el botón imprimir pantalla, hace una copia y la tiene que guardar inmediatamente. Puede hacerlo en un documento de Word, en un PowerPoint y después copia otra pantalla diferente y así. En cambio, en el teléfono o en las tablets es más fácil porque no importa si no lo guardo, queda registrado en galería, ya donde ustedes pueden ver las fotos que se tomaron, incluso los pantallazos. Ya chicos, entonces, el mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias distintas, en la que éstas se van a mezclar, dando entonces origen a nuevas etnias y grupos genéticos o genotipos. Se utiliza con frecuencia para describir el proceso histórico de la colonia en América, ¿ya? De cómo se desarrolló la nueva sociedad producto de la unión de estos tres grupos que ya vamos a ver y que llevó al estado actual en cuanto a raza y cultura que tenemos en nuestro continente. Y vamos a ir dándonos cuenta de muchas cositas, ¿ya? Entonces, ¿puedo ahora mover la pizarra? Sí. Ya, muy bien. Lo que vamos a trabajar tiene que ver con todo esto. Es súper cortito. El día de hoy va a ser súper corta la clase, así que primero que nada les quiero mostrar esto. ¿Pueden ver esta imagen o no? ¿Se ve Sí, ese profe. cuadro? ¿Sí? Ya. Este es un cuadro típico de alguien que estuvo en el periodo de la época que trató de retratar, por así decirlo, las distintas variantes raciales. Suena mal la palabra racial.
¿cierto? Somos una sola raza, la raza humana. Pero, por ejemplo, los perros también podrían ser una sola raza. Sin embargo, también se distinguen razas de perros, razas de gatos, etcétera. Yo creo que más de alguno de ustedes habrá visto o escuchado alguna raza de perro. Pero incluso entre ellos, aunque sean de distintos tamaños, formas, porte o raza, se pueden mezclar, se pueden criar. ¿Ya? Por ejemplo, se podría cruzar un pastor alemán con un perro Rottweiler, ¿cierto? ¿Conocen esos perros, cierto? El pastor alemán y el Rottweiler, ¿lo ubican? Sí. Ya. Y Yes. si tienen Sí. crías, podrían tener obviamente un perro mestizo que tenga características del Rottweiler, por ejemplo, a lo mejor una cabeza ancha, corta, pero a lo mejor con el pelo o la cola del pastor alemán, ¿ya? Que es como más parecido a un lobo. En cambio, el Rottweiler no se parece a un lobo, ¿cierto? Es más musculoso. O, por ejemplo, mezclar a lo mejor un dálmata con un galgo. Tendríamos un galgo manchado, una cosa así. O mezclar un chihuahua, no, ya, pobre perrito. Tendría que ser con alguna raza pequeña para que tenga, obviamente, factibilidad para que se puedan tener crías. Y en el caso de los perros, sí se puede tener, obviamente, muchas mezclas. Y en el caso de los seres humanos también. Es por eso que en este cuadro, si ustedes lo van a observar muy bien, vamos a partir de acá. Vamos a encontrar el primer grupo, aunque no se distinga muy bien, pero ustedes verán que aquí hay una familia de 3 personas, la cual tienen características de piel. ¿Sí? ¿Cómo es su piel? Blanca. Es blanca. Esto quiere decir que ellos son 100% españoles y su hijo obviamente es blanco. Luego, si avanzamos, vemos que aquí ya cambia un poquito el tono de piel. ¿Quién es más blanco? El hombre El hombre. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Es negra o es es de otro morena? color. Morena. Es morena, no es negra, ojo, es morena. Esto hace referencia a que esta mujer es indígena y por lo tanto el hijo es un mestizo. Él tiene los rasgos del padre y de la madre y no es tan blanco como el que está acá al ladito. De hecho, ella tiene el pelo café o castaño. En cambio, acá lo tiene como rubio o blanco. Aunque obviamente en esa época a los españoles les gustaba vestirse también con pelucas para demostrar que eran blancos, puros. No sé si habrán visto películas como Piratas del Caribe, pero los ingleses, los españoles, los franceses, todos los europeos en general usaban esas pelucas blancas para demostrar que eran blancos y así diferenciarse de la gente que era americana o que era esclava. ¿Ya? Yo pensé Para que no eso. tenían pelo. No, sí, sí tenían pelo, ¿ya? Pero era para demostrar poder. Bueno, en esa época tampoco usaban mucho el champú, entonces para mantener limpio o aseado el pelo, usaban esas pelucas que las espolvoreaban con talco y le daban perfume, pero no usaban el champú, que digamos. No eran muy aseados, que digamos. Luego tenemos acá, ojo, otra familia donde aquí cambia la cosita. Aquí que vemos, ¿quién es blanco? La mujer La mujer. Pero ¿y qué pasa con el hombre? ¿Es indígena? es ¿Es moreno negro. o es negro? Negro. Es negro. Por lo tanto, aquí tendríamos otro tipo de mezcla en donde ya no habría, entre comillas, un mestizo, sino que habría lo que vamos a ver más adelante, conocido como el mulato, ¿ya? Que es cuando un negro se junta con una persona de origen blanco, tiene un hijo mulato, ¿ya? Y finalmente, acá tenemos, obviamente, una familia de mulatos con indígenas, que van a tener los famosos zambos, ¿ya? En donde la piel se va a tornar igual de oscura, pero no tanto como el africano que está aquí al lado, por ejemplo, ¿ya? O una persona de origen africano. Entonces, este cuadro, esta pintura que representa a los grupos sociales de la época, va a ser algo bastante interesante de ir analizando hasta el día de hoy. Antes de eso, hay que recordar qué es lo que pasaba antes del descubrimiento de América. En América había población indígena, ¿ya? Y la mayoría de la población indígena no tenía idea de que los hombres del continente europeo eran casi todos blancos, que tenían otros rasgos físicos que los diferenciaban enormemente de ellos, y que tampoco conocían a gente con piel tan oscura como la de África. E incluso existe otro grupo racial que nosotros le decimos los amarillos. ¿Quiénes son los amarillos? Sí, tenemos los blancos, los morenos, los negros y están los amarillos. ¿Quiénes serán los amarillos? Los Simpsons.
No, esos son caricaturas. No, pero los amarillos hay un grupo de personas que provienen de una parte del planeta que su tono de piel es como amarillenta. Claro, señor Simpson. Ya lo entenderán. ¿Mm? ¿En serio? Sí, hay gente que tenía el tono de piel más amarillento. Y era por un defecto en el hígado. Por eso tenían ese problema en la piel que les daba un tono amarillento. Es un problema genético, ¿ya? Pero que no afecta a su vida, no es algo que le vaya a provocar la muerte. Sino que tienen una deficiencia en el hígado que hace que tenga la apariencia de piel amarilla, ¿ya? Exacto, la ictericia. Yo tuve ese problema el año pasado y me tuve que hospitalizar por lo mismo, me tuvieron que operar. Así que en el verano estuve en un hotel sin poder salir, pero al menos ya me recuperé de esa situación. Pero por lo general, la población asiática, especialmente la china, japonesa, coreana, vietnamita o mongol, tiene ese rasgo de piel un poco amarillenta, ¿ya? A ellos se les trata de amarillos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante común ese término de hablar de amarillos, ¿ya? A la gente asiática. Pero en el caso de América, los asiáticos no tuvieron ni una participación, por así decirlo, no estuvieron presentes. Por lo tanto, aquí en América recién ahora se está viendo la introducción de población amarilla, por así decirlo, en nuestro continente. Sin embargo, hoy día esa diferencia entre pieles blancas, oscura o negra ya no es tan notoria como antes. Hoy día ya es más común, por ejemplo, acá en Chile, antiguamente era difícil de ver a alguien que tenga la piel oscura. Pero hoy día es común ver, por ejemplo, gente que proviene de Haití, de Colombia, República Dominicana, de países de Centroamérica, que tienen la piel más oscura que nosotros. Y poco a poco ya hemos visto cómo nuestra sociedad ha ido diversificándose, se ha ido mezclando, ¿cierto? ¿Lo han visto, no? ¿Han visto gente haitiana de piel negra? Sí, ¿Sí? Como también han visto gente que tiene la piel muy blanca, pero ya al punto de parecer leche. sí, Ya, la piel blanca tampoco es muy buena que digamos, no es la mejor de todas las pieles, porque son muy delicados, por ejemplo, ante el sol. Tienen problemas generalmente de quemadura, de alergia, etcétera, y se nota al tiro cuando ellos se cambian de colores. Es como un chiste cuando dicen gente de color hablando de los negros. Cuando nosotros nos ponemos de todos colores, por ejemplo, si estamos enfermos nos ponemos verdes, a veces estamos morados, a veces nos ponemos rojos, parecemos un verdadero arco iris. Y llamamos de color a otras personas que solamente son negras. Y siempre van a estar negras. Aunque estén avergonzados, tengan miedo, estén enfermos, se van a ver negras. Nosotros nos vamos a ver de colores si estamos enfermos o con ciertas condiciones. Pero para que veamos que en esta época, ¿ya? La población, la sociedad se va a ir generando a partir de esto. Sí. Sí, en el Morandé había uno que le decían el blanquito, que ese era, bueno, hace tiempo salía, que era muy blanco y lo dejaron al lado de un negro para que hiciera como el contraste. ¿Ya? Y nosotros en realidad somos como la población que está aquí. Ya nuestra piel es mestiza, no es tan blanca ni tan oscura, por lo general en Chile. Pero vamos a encontrarnos, por ejemplo, con estos casos, ya donde vamos a ver que la sociedad, especialmente durante los primeros años de la conquista y después de la colonia, se configuró y se mezcló por una razón súper sencilla. ¿Por qué los españoles decidieron tener hijos con las mujeres indígenas? ¿Y por qué se produjo entonces este mestizaje? Porque los ingleses, por ejemplo, cuando llegaron a América, trataron de evitar en relacionarse con los indígenas y de tener descendientes con indígenas, sino que más bien privilegiaron tener obviamente esa pureza de raza, de ser los mejores, que el hombre blanco es superior, etcétera. Pero ¿por qué el español no? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que habrá pasado? Primero que nada, ¿quiénes eran los que venían siempre a América? ¿Hombres o mujeres?
Hombres. Eran hombres. La mayoría de los conquistadores eran todos hombres. Muy pocas mujeres se atrevieron a venir desde España al continente porque no había garantía de que el viaje primero que nada saliera bien. De que si resultaba la conquista, que íbamos a tener problemas o no, no había ninguna garantía. Entonces muy pocas mujeres se aventuraron a venir al continente. Y cuando los conquistadores que llegaron acá decidieron quedarse para tener las riquezas, las tierras, etcétera, también querían tener hijos y tener un heredero que mantuviera su apellido, que mantuviera el terreno, la riqueza, pero como no había mujeres, ¿a quienes tuvieron que tomar como esposas? Obviamente a las indígenas. Y en algunos casos lo hicieron también con un sistema de alianzas porque los españoles no eran tontos, no buscaban a cualquier mujer indígena, buscaban especialmente a las mujeres que tenían alguna importancia política. Por ejemplo, el hijo de algún cacique, de algún líder político, de alguna cultura que ellos conquistaban. Y así evitar, por ejemplo, después revueltas, porque ya había un lazo familiar y tenían poder. Si veían a los españoles casados, por ejemplo, con la hija de un emperador inca, de algún azteca importante, de algún líder mapuche, por ejemplo, acá en Chile, obviamente iba a haber como una especie de ya vamos a tener que aceptar a esta persona porque ahora es parte de la familia. ¿Ya? Y es por eso que entonces se produjo el proceso de mestizaje. Y después la población que comenzó a llegar con el paso del tiempo y la gente que nacía acá también se empezó a mezclar con otras más y otras más y al final se produjo toda una mezcla donde la pureza de raza comenzó a ser un factor para clasificar después más adelante a la sociedad. Y eso lo vamos a ver en siguiente clase, pero en este caso yo quiero que ustedes vean que el español, a diferencia de el inglés o el francés, no tenía ningún problema en relacionarse con indígenas, ¿ya? Sea hombre o sea mujer, porque también hubieron mujeres españolas que llegaron al continente y tuvieron esposos o maridos que también eran indígenas, pero eran como lo más raro. Por lo general, lo más común era que un español se casara con una mujer indígena y no al revés. A veces muchas mujeres españolas llegaron acá tratando de buscar maridos, porque en América se supone que los hombres que llegaron acá todos se hicieron ricos y tenían fama, poder, tierras, riqueza, que en España no podían. La mayoría de los conquistadores que llegaron a nuestro continente eran delincuentes, campesinos, gente que vivía en la pobreza o nobles hidalgos que no tenían tierras, ¿ya? Pero sí tenían un apellido noble y por lo tanto venir a América era sinónimo de fortuna, riqueza. Y ahí surgió esa frase que algunas personas dicen, ah, me voy a hacer la América, o sea, voy a hacerme rico, porque venir a América en esa época era sinónimo de riqueza, de fortuna. Pero en Europa era todo lo contrario. Si yo me quedaba en Europa y era pobre, iba a morir siendo pobre. Pero si me venía y me arriesgaba a venir a América, lo más probable es que incluso podría tener la suerte de encontrarme justo una mina de oro bajo el terreno que me tocó a mí. Y me hago millonario de un día para otro. Entonces, esta situación generó obviamente que necesitaban mantenerse en el territorio. Los españoles, después de ocupar el continente americano, se quisieron quedar en el territorio, no se quisieron ir y por lo tanto tenían que tener familia o descendientes. Y estos descendientes van a generar esta relación. ¿Ven el cuadro ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. ¿Qué tenemos acá? Ojalá puedan anotar los términos ¿ya? En sus cuadernos. ¿Qué términos tendrían que anotar en su cuaderno? Por ejemplo, vamos aquí a rodearlos con un lapicito rojo. Tienen que en su cuaderno el término del español más un indígena que produce Mestizos. mestizo. Muy bien. En este caso, aquí vamos a tener a los tres grupos. Es como los colores. No sé si en artes visuales con la tía Ángela han visto los colores. Los colores primarios que mezclándolo unos con otros me dan colores secundarios, ¿cierto? ¿Los colores primarios cuáles son? Rojo, azul Y amarillo. y verde. No, amarillo. Porque el rojo con el azul, si los mezclo, ¿qué me da? Verde. No, pues rojo con azul. Me da color morado. ¿O no? Sí, da morado. Azul con amarillo.
¿Qué me da el Verde. azul? El verde, muy bien. ¿Y el rojo con el amarillo? Naranjo. Ya, ahí estarían los colores. Entonces los primarios son rojo, azul y amarillo, y los secundarios serían el verde, el naranjo y el morado. Y de ahí, incluso si seguimos combinando después el verde con el naranjo, podemos tener otros colores y más colores que ya serían los terciarios. En el caso de aquí de los grupos raciales que se mezclaron en la época de la colonia y la conquista, es algo similar. De hecho, no solamente salieron mestizos, mulatos y zambos, hubieron más de 40 grupos raciales, imagínense, 40 grupos, en donde algunos eran con nombres distintos, por ejemplo, estaban los castizos, estaban eh, por ejemplo, los negros de paje, y había un montón de nombres distintos para otros grupos que son demasiados, pero si nos vamos a los principales, que en este caso serían los españoles, los negros y los indígenas, las mezclas entre algunas de estas combinaciones me iba a dar obviamente un mestizo, un mulato y un sambo. Entonces, en su cuaderno usted tendría que anotar que un español que se une con un indígena, por aquí en este caso sale un hombre, porque por lo general era siempre un español hombre que se casaba con una mujer indígena y que iba a tener a un hijo mestizo. También era común que algunos españoles, ya, hombres, se enlazaran con mujeres africanas o negras, ya. Negros con españoles o blancos daría origen a un mulato. Eso es lo que tendrían que ir anotando ahí. Pero también ocurría que algunos indígenas, ya, ahí vamos a dejar que se una Ángel Lautraman, bienvenido Ángel, vamos a registrar igual en la clase. Pero también ocurría que, por ejemplo, algunos indígenas se iban a mezclar con negros, con africanos, y la unión o el fruto de estos dos grupos, un indígena con un negro, iba a producir a un sambo. ¿Han escuchado estas palabras? Mulatos y zambos. Yo creo que deberían Sí. recordarlo, ¿cierto? Sí. Ya. Mulatos y zambos serían obviamente el fruto de la relación entre un indígena con un negro. Un mulato sería entre un negro y un español, y un mestizo entre un español y un indígena, o blancos también. Aparte de eso, en su cuaderno tiene que tener eso escrito. Quiero que vean aquí las imágenes. Esto sería más o menos como imágenes de la actualidad, porque este es un dibujo. Pero aquí al lado, por ejemplo, ahí tendríamos a un hombre que podría representar a un hombre blanco español. Y las características físicas de los españoles, los europeos, la gente blanca, es que por lo general su piel obviamente es mucho más clara. No es que sea blanca como leche, sino que es más clara nomás. ¿Ya? Pero uno de los rasgos típicos de los hombres blancos o españoles es que ellos tenían, por ejemplo, pelos o barba en la cara, tenían el pelo más claro, también podían tener desde el rubio, el blanco, pasando incluso por pelos de color castaño, rojo también y hasta el negro, obvio. Y el pelo podía ser ondulado o liso. Esas son características, por ejemplo, físicas de la raza que se le conoce popularmente como caucásica, ¿ya? Caucásica. A ver, perdón, vamos a cambiar ahí el tamañito de la letra. Vamos a hacer un poquito más fino. Caucásicos, ¿ya? ¿Han escuchado esa palabra o no? Caucásicos. No. No. Nunca. Ya. Cuando te preguntan, por ejemplo, de qué grupo o qué raza eres tú, algunos dicen afroamericano, otros dicen que son mongoloides, no porque tengan una enfermedad, por si acaso, sino que tienen rasgos pertenecientes a la población proveniente de Mongolia, al norte de China, ¿ya? Y otros le dicen yo tengo rasgos caucásicos, ¿ya? Caucásicos, ahí se nota mejor. ¿Qué significa eso? Que tenemos rasgos blancos, ¿ya? Pero con distintos tonos de pelo, de ojos, podemos pasar desde los ojos claros, azules, verdes, a marrones o café intenso. Ojo, en la especie humana nadie tiene los ojos negros, ¿ya? Completamente negro, no. Lo único negro que tenemos en nuestros ojos sería el iris, lo que está en el centro. Y la pupila sería lo que está alrededor del iris.
lo cual obviamente va a tener color. Si usted se mira al espejo, va a notar que su ojo no es 100% oscuro, sino que tiene variaciones. Y de hecho, el color que está en la perdón, en el iris, ahí era al revés, la pupila es lo que está al medio. En el iris, lo que está alrededor, eso puede ser de distintos colores, ¿ya? Pero casi todos tenemos el color azul. Solamente que la presencia o no de mucha melanina puede darle un tono más oscuro o más claro. Pero en definitiva deberíamos tener todos los ojos de color azul, para que sepan ustedes. Así que si alguien dice mis azules es porque en realidad tiene los ojos azules. Solamente que el exceso de melanina, que es lo que le da el color a nuestra piel, a nuestro pelo y a nuestros ojos, puede que se vea muy oscuro ese azul, casi un café. ¿Ya? O la ausencia de melanina puede que usted tenga el pelo más rubio, más castaño, pero también los ojos claros. Así como el Pablo de Edificio Corona, ¿lo ven o no? ¿Ven Edificio Corona? Sí, Donde sí, la Ágata le dice el ojito de piscina, ¿cierto? Ya, una cosa así. Todos tendríamos los ojos igual que el Pablo, ojito de piscina. Bueno, tenemos entonces al caucásico, el típico hombre caucásico. Le quise colocar aquí un hombre porque la mayoría de este lado van a ser siempre hombres, ¿ya? Y al otro lado, en el fruto, pusimos a mujeres para que sea igualitario. Entonces, se mezclaron blancos, negros, aquí tenemos un hombre de piel oscura, pero no es negra negra, sino que comparado con el caucásico, es más oscura su piel, sí, es un color café. Una de las características típicas de los hombres provenientes de África es el ancho de su nariz. No sé si se habrán dado cuenta en eso, pero todos los afroamericanos o los africanos tienen como la nariz súper ancha, comparado con los europeos que son como más delgaditas, más puntiagudas. ¿Han visto esa característica, no? sí, Sí, ya. Es Sí, un rasgo típico de los afros, ¿ya? O sea, de la población negra de África. Pero ojo, en África no solamente hay población negra, también hay población blanca y otras que eran de color más moreno. Por ejemplo, los egipcios no eran negros, eran muy parecidos a los americanos, a los indígenas, y eso que son de África. Pero también habían árabes viviendo en el norte de África que eran muy blancos, ¿ya? Y no eran oscuros de piel. Por lo tanto, hablar de que África es el continente negro no es 100% real. De hecho, la población negra vive en un solo sector de África, que es la zona central del continente africano, en plenas zonas más selváticas, no tanto los desiertos, ¿ya? O en zonas muy calurosas. Pero sí tenemos noción de que el hombre negro provenía de África y llegó al continente americano traído como esclavo en esa época. Pero con el paso del tiempo, en muchos países que se independizaron, como Chile, Estados Unidos y otros más, la esclavitud fue abolida y esta población ahora se puede mezclar sin problema. ¿Existen problemas raciales en la actualidad? Los hay, porque todavía sigue esa visión de la época colonial donde hay discriminación por el origen de nuestra piel. Pero la población negra se ha mezclado, ha tenido presencia y hoy día en Chile se está incorporando cada vez más en cantidades y se ven más seguido en nuestras ciudades, especialmente en ciudades como Temuco, Santiago está lleno y el norte también, pero ver gente negra en Chile hace un par de años atrás era lo más raro y que estuvieran en ciudades muy frías también era raro porque ellos por condición genética, ¿ya? Los hombres negros están adaptados a zonas de mucho calor. Por esa razón también en la época de la colonia en nuestro país había muy pocos esclavos, no soportaban o toleraban el frío de nuestro continente, especialmente en las zonas más australes. Pero sí se adaptaban a la parte de Centroamérica, del Caribe o zonas calurosas. Con razón no se ven en Imperial, sí, porque acá hace frío, pero hoy día la tecnología permite que nos tengamos abrigo, porque antiguamente los esclavos negros vivían muy mal, no usaban calcetines, no tenían zapatos, con suerte tenían un pantalón y algo que les cubriera la parte superior, y así vivían. Tampoco había calefacción, no había frazada,
no existían los guateros, por lo tanto pasaban muchas penurias. Pero hoy día sí, hoy día pueden vivir con guantes, tienen casacas térmicas, zapatos buenos, entonces la población negra que viene a vivir a nuestro país puede adaptarse al frío. ¿Ya? En cambio el hombre caucásico ya estaba entre comillas adaptado al frío porque su piel blanca es también producto de lo mismo, del frío, porque al llegar menos luz del sol, nuestra piel no se broncea tanto. En cambio ellos, al estar justo en zonas ecuatoriales, donde el sol golpea con mucha fuerza, su piel se tornó oscura, ¿ya? Pero también fue una adaptación para el medio ambiente en el cual ellos vivían. ¿Ya? Y por último, tenemos el elemento indígena que estaba presente en el continente americano. ¿Ya? Aquí no es ni mapuche, ni aymara, ni pascuense, ni... Tomamos un indígena común y corriente, genérico, por así decirlo. Podría ser tanto de Estados Unidos, Norteamérica, podría ser un indio comanche, un apache, podría ser también un hombre que vivía en la Amazonía, en Brasil, podría ser alguien que pertenecía al imperio inca, a alguien que podría ser un azteca o un maya, pero todos tienen esa característica distintiva. Los indígenas, a diferencia de los africanos, ¿ya? La nariz es bastante pronunciada, es muy grande, pero no es ancha, ¿ya? No sé si se dan cuenta un poquito la nariz que tiene esta persona, ¿cierto? Comparada con la nariz de este hombre negro. ¿Se dan cuenta, no? Como que es más ancha, la del negro, acá arriba. Tiene como la nariz mucho más Sí. gruesa, ya. La del indígena es mucho más marcada, es como aguileña, pero igual es grande. Y la de el europeo es como chiquitita, es como más puntiaguda. Es una diferencia, ¿ya? Los ojos también pueden ser bastante diferentes. La piel de los indígenas americanos también estaba muy adaptada a las condiciones climáticas. Por eso son como más bronceados, pero no al punto de ser negros como los africanos, ¿ya? Que ellos sí tenían una exposición más al sol que los indígenas de América. También tenían el pelo lacio, ¿qué significa eso? Que sea liso, ¿ya? Que no era un pelo ondulado, comparado con el de los africanos. Los africanos casi todos tienen el pelo como ondulado. Eso es un rasgo característico del hombre africano. Y los pómulos, esta parte de aquí, ¿ya? Los pómulos son esa parte. Casi siempre se dibuja igual que lo que le acabo de decir a esta persona. Siempre se han puesto como esas líneas. Eh, no, acá en la puerta de la combustión lenta, eso es lo que sonó, por si acaso. ¿Ya? Siempre se dibujaban como líneas de combate, especialmente en los pómulos, que son esta parte de nuestras mejillas, donde está el hueso que está más prominente en la población indígena. Los indígenas tienen como el pómulo mucho más afuera, el hueso que está aquí en el cráneo es como más hacia afuera que otras culturas, que otras razas. ¿Ya? Y es una característica típica de la población americana de estos territorios. También otra característica es que tanto africanos como americanos o indígenas, por tener la piel más expuesta al sol, tienen otra característica, son lampiños. Solamente tienen pelo en la ceja, en los párpados, ahí en las pestañas y obviamente en la cabeza. ¿Ya? ¿Qué significa que sean lampiños? ¿Tenían barba o no? ¿Se le ve barba? No, No. no, ¿Tendrán pelos en los brazos, en las piernas, en el pecho, en la espalda? negativo. No, no era algo común. De hecho, tampoco es común en la población indígena el desarrollar canas. ¿Ya? Es algo muy raro. Generalmente los hombres más viejos, las mujeres más viejas que llegaban a cierta edad, desarrollaban una especie de blanqueamiento en su cabeza, pero era algo muy raro. Pero es algo muy común en la gente caucásica. ¿Ya? Y como hoy día somos todos mestizos prácticamente, vamos a presentar canas y además vivimos mucho más tiempo. Y bueno, la tecnología hoy día permite disfrazar las canas con las tinturas de pelo. Así que no se va a notar tanto, pero si no existieran las tinturas de pelo, estaríamos todos los mayores de 40 hacia arriba ya con buenas canas. Hoy día como que es más común que algunas personas se dejen las canas o se blanqueen el pelo incluso. Hay gente que quiere tener el pelo más blanco, ya no rubio, sino que blanco, como que se hacen esos visos o permanentes, no sé cómo se llamarán en peluquería,
Las chiquillas yo creo que deben saber más. Exacto, muy bien ahí, Miguel. El término lampiño entonces hace referencia a tener el cuerpo un poco más despejado de vellos o pelos en distintas partes. Por ejemplo, acá el español sí tenía barba. Si vemos acá el indígena o el africano no tiene barba, no tiene pelos. Por lo tanto, ya hay una diferencia. Y los productos, ya, o sea, el fruto de la relación entre un español blanco, entre un africano negro y un indígena bronceado, ya, moreno, de América, nos dan los famosos mestizos. Y acá puse a algunas chiquillas, ¿ya? Para que no sean solamente hombres. Entonces tenemos aquí la típica figura de una mujer mestiza, que tiene una característica bastante particular. Tiene el pelo liso, igual que los tenían los indígenas, su piel es un poco más clara, no es tan oscura, ¿ya? Como la de los indígenas, y tiene rasgos un poco más suaves, por así decirlo. Son como, los americanos somos como más redonditos. El chileno especialmente como más redondito de cara, no es que seamos tan inflados, tan gorditos. No sé si se habrán fijado en eso, pero si ustedes miran a personas de Europa, son como muy toscos, como que son muy, como que la piel tuviera muy pegada a su cuerpo y que se les forma más arrugas, por ejemplo. En cambio al americano, que es mestizo, las arrugas como que no se le notan tanto, no se les ve. Y principalmente los hombres y mujeres blancos son los que más arrugas presentan o se les nota más. No sé si se habrán dado cuenta en eso. ¿Han visto esa situación o no? De que gente adulta, por ejemplo, que es muy blanca, tiene como la Sí, piel más arrugada, como que se parte más, se envejece más rápido, se le nota mucho más la vejez que una persona que es mestiza o mulata, ¿cierto? Ya. En el caso de las chiquillas, si son mestizas, obviamente aquí en Chile casi todos somos mestizos, es muy difícil que alguien sea 100% blanco o 100% negro, porque igual tenemos mezcla de todos los grupos raciales hacia atrás, de nuestros familiares, parientes, ya etcétera. Es muy difícil que tengamos algunos rasgos 100% de algún solo grupo racial. Vamos a tener ciertos rasgos que nos van a permitir diferenciarnos de otras personas. Y nosotros, como chilenos, estamos dentro de este grupo, ya de los mestizos. Vamos a tener estos rasgos más comunes. Obviamente hay gente blanca en nuestro país, también hay gente negra. Y si vamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos una mujer mulata. Como les decía, como que tiene los rasgos más lisos, como que su piel, su cara es muy, muy lisa, no tiene como arrugas. ¿Le ven el rostro a esta mujer o no? sí, Su frente presenta alguna línea que muestre como una arruga, así como cuando se enoja una persona. Su cara es como lisa, total, ¿cierto? sí, Ya, no tiene la nariz tan ancha, los ojos son grandes, tiene los pómulos, entre comillas, un poco más marcados, porque aquí está mezclado con un indígena, perdón, con un africano. Heredó la nariz ancha, pero la piel más clara, y los labios son más gruesos. Los hombres africanos, mujeres y hombres, tienen como los labios más gruesos también, ¿ya? Y su cara es más redondeada, no es puntiaguda, ¿ya? Es como más redondita. Y otra cosa es el pelo, ¿ya? El pelo es largo pero rizado. Es como la característica típica de los mulatos. ¿Ya? Cuando ven a una chica o un hombre que tenga el pelo como rizado es porque es mulato. Y en el caso de los zambos, ¿ya? Son igual parecidos a los mulatos que están acá arriba, pero su piel es más oscura todavía. Es como parecía un chocolate claro. ¿Ya? ¿Han visto Isla Paraíso, no? sí, La sí, Madeline, sí, la que está con el Pablo, chico, ¿cierto? La Madeline sería una mujer samba, ¿ya? Una de origen sambo. No es africana, no es negra completamente, pero tampoco es mulata, ¿ya? Sino que más bien es samba, porque tiene la piel más oscura que un sambo común y corriente, tiene el pelo como súper esponjoso, por así decirlo, como afro, ¿ya? Tiene también una cara, es bastante alta, eso es otro de los rasgos, los africanos son bastante grandes, ¿ya? como peluca. Exacto, como si fuera una peluca, no como si fuera pelo, sino como que tuviera el pelo así, pero es natural. También hay, exacto, también hay un tipo de música, la música samba. De hecho, los zambos son principalmente muy típicos en Brasil,
porque en Brasil trajeron muchos esclavos desde África. Los portugueses no se juntaron mucho con los indígenas ni con los africanos, ¿ya? Pero los africanos traídos como esclavos sí se juntaron con los indígenas de la selva amazónica. Y ahí surgió una gran cantidad de población de origen samba, ¿ya? Los brasileños. De ahí también viene la samba, que es un estilo de música, es un baile también, que reúne muchos elementos de esa cultura. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Entre ellos también está la famosa capoeira. Y con todo esto, chicos, yo creo que ya tenemos un panorama de cómo fue la mezcla durante la época de la colonia, durante la conquista y los distintos grupos que surgieron. Lo que ustedes tienen que tener súper claro entonces es que tres grupos principales, blancos, negros e indígenas, o españoles ya en vez de blancos, se unieron y tuvieron distintos tipos de productos o hijos, descendientes, que podían ser mestizos, mulatos y zambos. Todos estos hasta el día de hoy siguen presentes. Nosotros, principalmente aquí en Chile, seríamos prácticamente entonces mestizos. Los zambos serían más bien de Brasil, ¿ya? Los mulatos podrían estar ubicados en lo que hoy día es Colombia. Colombia es más mulato que mestizo, ¿ya? Argentina podríamos decir que es más blanca, ¿ya? Pero producto de la población que vino llegando desde Europa en el siglo XX. Por eso Argentina tiene como ese rasgo principal de ser blanco. En cambio, en Chile somos todos casi mestizos. También existe población blanca y hoy día está llegando mucha población más negra, ¿ya? No africana, sino que más bien lo que está llegando a nuestro país serían afroamericanos, descendientes, o zambos, eso es lo que están llegando. Por ejemplo, población que viene de Colombia, de República Dominicana, que hay hartos también, de Ecuador, de Haití, son todos más o menos de pieles un poco más oscuras. Pero también esto se explica por su exposición al sol. Están en climas más calurosos, por lo tanto andan más desabrigados, su piel va a absorber más rayos del sol. En cambio, si usted va al sur de Chile, la gente que vive en Chiloé, en Puerto Montt, son como más pálidos, porque pasamos mucho tiempo abrigados y a veces el invierno evita que tomemos tanto sol. Y es por eso que nuestras pieles se vuelven como blancas, pálidas. Pero si estuviéramos en Arica, en Antofagasta y anduviéramos con polera casi todo el año, todo el día, porque allá llueve muy poco y hace poco frío, tendríamos la piel súper bronceada. Seríamos casi mulatos o un poco más oscura la piel. Pero eso también influye mucho el ambiente. Y lo otro que influye sería obviamente los genotipos. Los genotipos, como lo hemos mencionado, son los rasgos que se heredan. En este caso, un mestizo, por ejemplo, podía heredar la piel blanca y obtener barba o vellos que le aportó el hombre blanco español, mientras que el indígena a lo mejor le evitaba que tuviera tanto vello en el cuerpo y una piel un poco más bronceada, más morena, ¿ya? No tan blanca, lo cual lo hace un poco más resistente también al sol, no le da alergia, no se quema con facilidad, ¿ya? Pero también tiene algunos rasgos que los van identificando. El pelo negro, generalmente es típico de los mestizos. Sería muy raro que un mestizo tuviera el pelo rubio. Tendrían que ser principalmente blancos los padres para que tuviera como una tonalidad clara de pelo. Pero hoy día la gente, para simular que son blancos o rubios, se tiñen, ¿cierto? Se aclaran la piel. El caso más típico fue de Michael Jackson, que no quería ser negro, sino que quería ser blanco y se operó para despigmentarse la piel, ¿ya? Lo cual obviamente le trajo consecuencias a la salud de su cuerpo, porque la melanina es un componente que es vital para nuestro sistema inmunológico también. ¿Sabían ustedes que nosotros no podemos procesar vitaminas y tenemos que absorberlas de alimentos como las frutas o algunos vegetales y animales? No, ¿No? ¿Cuál es la vitamina más conocida por ustedes? la vitamina C. La vitamina C, que está en los frutos cítricos, muy bien. Pero hay una vitamina que sí podemos producirla en nuestro cuerpo y es la vitamina D. Y esta vitamina evita que nosotros nos enfermemos con mayor facilidad. Y esa vitamina se puede obtener en nuestra piel, producto de nuestra exposición al sol. Es la única vitamina que nuestro cuerpo, entre comillas, podría producirla, pero necesita del sol para poder entonces producir este componente. Porque naturalmente tendríamos que consumir vitamina D en productos que lo tengan, como los lácteos que a veces le agregan vitamina del complejo B, C o D,
y así evitar, por ejemplo, problemas como bajas defensas. Y hoy día se ha demostrado que la gente que no toma mucho sol, por ejemplo, es más propensa a enfermarse del famoso coronavirus, ¿ya? Del COVID. Y la gente que tiene más vitamina D a lo mejor se puede enfermar igual, pero no cae en situaciones más riesgosas, más críticas. Por lo tanto, tomarse un baño de sol, por así decirlo, estar un ratito al sol, no es malo. Y para terminar, chicos, en estas páginas, aquí ustedes van a leer prácticamente el mestizaje y sus expresiones culturales en la colonia, pero va a ser como para la próxima clase, donde vamos a ver términos como sincretismo y transculturación, pero que está muy relacionado con el mestizaje, porque hasta el momento lo que hemos visto tiene que ver con el mestizaje biológico, pero también existió mestizaje cultural, que es la unión de estas culturas. Así que como tarea les dejo la página 84 y 85, que también la tienen que trabajar con su guía, ¿ya? La tienen que trabajar para poder entonces ahondar un poquito más en estos elementos que vamos a trabajar la próxima semana y la clase del día de hoy. Ya muchachos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Si es así, ya estamos en el periodo para terminar nuestra clase y nos podemos estar desconectando para ir a recreo. ¿Ya? Nos estamos viendo entonces, que se encuentren bien, Che, profe. se cuidan, chao, chao.